Estábamos en la parte de lo que es el fruto del Espíritu, pero hablamos de la libertad. ¿Se acuerdan? Hablamos de la libertad y en qué consiste la libertad, en qué se diferencia de la libertad en el Espíritu y la libertad, digamos, del mundo, y cómo es que en el Espíritu funciona de manera muy, muy diferente todo, a diferencia del pacto de la ley. Y una de las diferencias es a qué mandamientos estamos sujetos. Y hablamos de la ley de Cristo, ¿se acuerdan? Muy bien. Estamos hablando de el fruto del Espíritu y habíamos dicho que, a diferencia de lo que normalmente en la Biblia escuchamos, fruto del Espíritu, inmediatamente nos vamos a Gálatas 5:22, ¿no? Pero no nos damos cuenta que Gálatas, el capítulo 5, comienza hablando de algo que después va a desencadenar en lo que hace el Espíritu. Y las bases es lo que vimos al principio, ¿verdad? Diferenciar sobre qué estamos parados en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto estamos parados sobre la gracia. Y vimos cómo en este pacto, ¿verdad? De la gracia no funciona tratar de nosotros mismos buscar con nuestra obediencia, digamos que impresionar a Dios qué tan obedientes somos, porque no se puede, ¿sí? Eso sería equivalente a caer de su gracia, es decir, a desechar la obra de Cristo, sí, dejar al descubierto esos testigos que nos acusan. ¿Se acuerdan? Reforzamos ese tema, porque Pablo es lo primero que pone, o sea, primero entiendan de qué se trata, sobre qué plataforma estamos comprendiendo nuestro quehacer, nuestro trabajo en el Señor, y no es sobre nuestra suficiencia ni nuestra obediencia, es sobre la gracia de Cristo. Y en ese, digamos, en esa vía, ¿verdad? Es como funciona la vida en el Espíritu. Por eso, si queremos estar del otro lado, o del lado de las columnas rojas, ¿verdad? Donde nosotros queremos ser tan obedientes como podamos, el Espíritu no funciona ahí, no trabaja ahí, no se desenvuelve, no se va a manifestar. Bueno, no es que no se manifieste, simplemente no puede trabajar con la holgura y con la libertad con la que Él quiere trabajar en nosotros. Necesitamos estar fundamentados en la gracia, ¿sí? Ahí es donde está previsto todo el funcionamiento nuestro como hijos de Dios, como ese plan de Dios en el cual estamos nosotros. Podemos llegar al propósito solamente a través de la guianza del Espíritu en la vía de su gracia. Y la vez pasada estábamos viendo entonces que si ya no estamos bajo la ley en el sentido del pacto de la ley, y lo vuelvo a repetir, cada vez que hable yo de la ley, tengo que enfatizar que estamos hablando no en términos de lo que es la ley de Dios, sus principios que gobiernan y rigen eternamente. No estamos hablando que no estamos sujetos a eso. Estamos hablando del pacto de la ley. Ese pacto que se llevó a cabo entre Dios y su pueblo, donde firmaron cada uno y se comprometieron y violaron ese pacto y fueron sujetos a todas las cláusulas que decía ese documento, ¿verdad? La ley de Dios en la escritura, ¿verdad? La Torá, la ley que les dicen la ley de Moisés, no es porque sea de Moisés, es de Dios, pero se dio a través de Moisés y enmarca ese pacto en el que no pudieron cumplir y estaban bajo maldición. Y bueno, cada vez que hablamos que no estamos bajo la ley, nos referimos a ese pacto que Dios estableció entre él y su pueblo, el cual nunca pudieron cumplir, y de igual manera nosotros jamás tampoco podremos cumplir por más obediencia que queramos ponerle. Eso es cuando dice Pablo, y cuando yo menciono que ya no estamos bajo la ley, me refiero a ese marco del pacto de la ley, ¿sale? Lo voy a repetir siempre porque a lo mejor alguien ve este video pero no ve los anteriores, y si ya lo aclaré en el punto anterior, no se va a comprender. Por eso cada vez que menciono la ley, menciono en qué marco estamos hablando, ¿sí? Entonces,
estábamos viendo que la libertad en el espíritu se da, ¿verdad? Cuando nosotros ya comprendimos que el pacto de la ley ya no funciona en nuestras vidas, que el espíritu y el pacto de la gracia ya no están sustentados sobre esa base porque era una base temporal. Entonces nos vemos ante una libertad que podemos confundir, ¿verdad? En la carne, humanamente, la libertad es otra cosa, es libertinaje, es hacer lo que yo quiera, es darle rienda suelta a mi vida, y vimos que esa libertad no es de la que está hablando. Esa libertad, o eso que se llama libertad en términos de la carne, realmente es esclavitud del pecado, y obviamente el espíritu no nos lleva hacia ahí. Entonces vimos cuál era la libertad en el espíritu, ¿verdad? Donde está el espíritu de Dios, ahí hay verdadera libertad. Y vimos un pasaje de Primera de Corintios donde se ejemplifica cómo Pablo se mueve en esa libertad, no para hacer lo que quiera, no para darle rienda suelta a su vida carnal, sino para ganar para Cristo, es decir, para ejercer su ministerio. Su ministerio fue ser enviado a predicar a Cristo. Entonces, en esa libertad dice que con los judíos se hace como uno de ellos y incluso se sujeta como si estuviera sujeto a la ley, al pacto de la ley, para ganar a los judíos. Con los no judíos, es decir, con los gentiles, también se hace como uno de ellos y deja de estar sujeto al pacto de la ley, ¿sí? Para ganar a los gentiles. Y dice claramente, ¿verdad? No que yo no esté sin ley, porque sí estoy bajo la ley de Cristo, dice ahí, ¿sí? Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y aquí vimos ese término donde empezamos a comprender cuál es el sistema, digamos, de ley, que no se compara en nada a lo que era el pacto de la ley, pero qué es lo que aquí estamos sujetos en esta modalidad, ¿verdad? En este régimen nuevo que hablamos, ¿verdad? Que ahora andamos en el nuevo régimen del espíritu y no en el viejo régimen de la letra y de la esclavitud. Y también hay unos mandamientos, ¿verdad? Pero enmarca y aclara bien que estamos bajo esta ley de Cristo o bajo estos mandamientos de Cristo. Y no es que estén peleados, los mandamientos de Cristo no desechan los mandamientos de Dios, al contrario, lo hacen más accesible a nosotros y lo ponen en una presentación en la cual ahora sí nosotros podemos sujetarnos y cumplirlos. Y eso es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos algunas citas donde establece cuáles esos mandamientos que ahora tenemos en Cristo. Y decía Juan 3, 23 y 24, son dos, ¿verdad? La fe, que creamos en el nombre de su Hijo, y el amor, que nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Eso es lo que constituye la ley de Cristo y sobre lo cual nosotros sí podemos, digamos, sujetarnos, y además contiene toda la esencia de lo que Dios quería lograr en nosotros a través de toda la ley, ¿verdad? La contiene. Entonces no estamos desechando por sujetarnos a la ley de Cristo, no estamos desechando la ley de Dios, por el contrario, ¿verdad? La estamos incluyendo en un formato de mandatos que ahí sí, para que vean, eso sí los podemos nosotros llevar. Por eso dice Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, está hablando Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Establece una diferencia. Jesús sí pudo guardar todo el pacto de la ley, los mandamientos de su Padre, y nos pide que de esa manera, como Él lo hizo, nosotros guardemos los mandamientos de Él, ¿sí? Y en eso permaneceremos en su amor, que es a lo que estamos realmente llamados, ¿verdad? A permanecer en su amor, a no despegarnos como los pámpanos, ¿verdad? De la vid, y en Él llevar mucho fruto, ¿sí? Nos pone mucho más sencillo y llevadero el poder estar bajo los lineamientos que establece Dios sin tener que estar bajo la penalización de un sistema de ley
de un pacto que no nos traía más que condenación y muerte, ¿verdad? Que para eso fue dado. En otro momento, otra parte del estudio, hemos de alguna manera mencionado, pero no hemos abordado esa parte, ¿verdad? Esa parte la vamos a tener porque es muy apasionante y muy profunda saber, bueno, entonces, ¿para qué el Señor puso ese pacto, ¿verdad? Que nadie iba a poder cumplir. Tiene su razón y es interesantísimo y les va a abrir un panorama nuevo, un nuevo universo de la comprensión del amor de Dios. Pero bueno, ahorita estamos en esta parte. ¿Qué es la libertad? Y bueno, los demás textos tienen, que hablamos hace 15 días, vienen en ese sentido, ¿verdad? Entender ahora bajo qué marco legal estamos. Legal en un sentido, por decir algo, porque realmente ya no son unos mandamientos de la misma manera como funcionaban los del pacto de la ley, es decir, como términos de un contrato en el cual se establecía una obediencia. Ya no funciona así, ya no funciona así. Aquí el Espíritu es el que nos trae esa libertad y nos guía para que podamos crecer, caminar y anhelar este camino de la fe y del amor, que es la ley de Cristo. Vamos a ir aterrizando lo que va a continuar con lo que es precisamente el fruto, es decir, lo que el Espíritu produce en nosotros. Vamos a arrancar desde aquí. Entonces, aquí enmarqué el fruto del Espíritu es libertad, entre paréntesis, es decir, ese es el propósito. El Espíritu trae libertad. Y hablamos hace 15 días de qué tipo de libertad, ya no lo voy a repetir, pero es algo muy diferente a la libertad a la que a lo mejor nosotros le teníamos miedo, pensando en que si no teníamos esa guianza, ese ayo que nos dirija como ley, entonces si nos quitaban eso íbamos a tener esa libertad que nos iba a producir, como decía nuestro hermano Julio el sábado, ¿verdad? Entonces más bien va a ser desgracia en lugar de gracia, porque si caemos en esa libertad, vamos a hacer y deshacer lo que queramos. Ese pensamiento ya lo entendimos, ¿verdad? Que es en la carne, no está hablando de eso la palabra de Dios, y cuando hablamos de libertad como fruto del Espíritu es otra cosa, muy diferente, y la vamos a ir comprendiendo. Por eso pusimos aquí, juntamente con este cuadro donde aparecen cada una de las virtudes que comprende este fruto, pusimos también el diagrama, este diagramita que a lo mejor ya lo van a soñar, ¿verdad? Este diagramita que marca lo que separa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es representando la obra de Cristo, el antes y el después, es decir, el pacto anterior que terminó, el pacto de la ley, y el pacto nuevo de la gracia, que es en donde camina el Espíritu, ¿sí? Acuérdense, no podemos pretender guiarnos con el Espíritu y andar en el pacto de la ley. O sea, es incompatible uno con otro. También lo vimos hace 15 días con algunos textos de refuerzo. Entonces estamos en un pacto, debemos centrarnos, es decir, anclarnos en ese pacto, y lo que tiene que ver con este pacto son cosas muy diferentes a las que funcionaban en el pacto de la ley, ¿sí? Estamos ya haciendo como un cierre, ¿sí? Nos tardamos muchas sesiones en llegar a este punto, pero ahorita que los leamos como que van a decir, ya lo vimos, ya lo entendí, y lo vamos a pasar, pues de alguna manera más comprensible, pero es necesario que veamos a partir del verso 22 por lo menos, ¿sí? Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, que haga un eco en su cabeza, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, refiriéndose al pacto de la ley, a ese marco legal que producía condenación. Perdónenme que cada vez que diga ley, repita yo esto, porque es necesario
que establezcamos. No estamos hablando de esos principios fundamentales de Dios que sostienen todo el universo y que son eternos y que reflejan su carácter. No estamos hablando que esos ya no, ¿sí? Siempre voy a hacer esa aclaración. A lo mejor soy muy repetitivo, pero necesitamos entender a qué se refiere Pablo cuando él dice ley, ¿verdad? ¿A qué estamos diciendo? Y aquí precisamente está hablando lo que yo les decía hace ratito, ¿verdad? No podemos mezclar una cosa y otra. No puedo, doy gracias a Dios por andar en su gracia y por si soy perdonado, pero por si las dudas voy a ponerme a tratar de obedecer y a que el Señor vea cómo me esfuerzo en obedecer sus mandamientos. Estamos mezclando dos cosas incompatibles. Esta parte le enfatizo porque puede crear confusión. No estoy diciendo que ya no obedezcamos, ¿verdad? Estoy diciendo que querramos obedecer con la intención de decirle al Señor, mira, Señor, es mi esfuerzo, ve cómo sufro, cómo me esfuerzo, porque pensando que ese esfuerzo le va a ser agradable a Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y lo que le agrada a Dios es que estamos en su Hijo y hemos sido aceptos en el amado, y no necesitamos buscar producir un agrado delante de Dios, porque ya somos agradables, ¿sí? Eso lo quiero enfatizar para que entendamos por qué Pablo está hablando lo que está diciendo. Entonces dice aquí, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Que es mejor y es más importante y es más valioso para nosotros buscar ser guiados por el Espíritu que buscar ser obedientes a los mandamientos. Aunque en esencia van de la mano, la motivación es muy diferente y eso hace una gran diferencia. Digo, en esencia van de la mano porque la obra del Espíritu obviamente es que vivamos en la voluntad de Dios. Y si vivimos en la voluntad de Dios, la ley ya está cumplida, ¿sí? Por eso hay ahí la diferencia. Es más importante o es vital que nos dejemos guiar por el Espíritu, porque eso va a producir el anhelo de vivir bajo su voluntad, que estar pensando en qué cosas estoy haciendo, qué cosas no, como llenando una listita, si cumplo o no cumplo, porque ese pensamiento, acuérdense, estamos hablando de pensamiento, a lo mejor las acciones se parezcan, pero el pensamiento es muy diferente. Ese pensamiento nos coloca en el pacto de la ley, ¿verdad? Donde nosotros queremos calificar, queremos llenar puntito, esto sí, esto palomita, esto tache, palomita, querer llenar una lista de requisitos, de lo cual sabemos que no la podemos llenar, o sea, en ese sentido, esa es la diferencia del pensamiento, ¿verdad? El pensamiento. Por eso, guiados por el Espíritu, ya no estás, te libras, olvídate, ya no estés viendo qué cumpliste, qué no, porque en el momento de ser guiado por el Espíritu, tú vas a estar viviendo ese anhelo por hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y después dice, en el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y nos va a hacer una lista de cosas que son producto de la carne, ¿sí? La lista de obras de la carne. ¿Qué puede salir de la carne? Pues puede salir de la carne adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, no comparten la herencia de lo que en Cristo tenemos, ¿sí? Quiero solamente detenerme en esta parte
porque aquí aparecen una lista de obras que se produce por la carne y algunas podemos pensar, pues yo jamás, no, ni lo hago, ni lo haré, y nos sentimos completamente ajenos a este obrar de la carne, como cuando habla de homicidios, por ejemplo, de herejías, de inmundicias, fornicación, todo eso a lo mejor decimos, gracias a Dios, está ajena a mi vida. Pero también habla de, como mismo, obras de la carne, cosas como pleitos, enemistades, iras, celos, ¿sí? Todo esto ya no está tan ajeno a nuestra vida. Este tipo de obras que son de la carne, podemos pensar incluso que están presentes en nuestra vida. ¿Quién ha tenido algún enojo, alguna ira, algo que nos ha hecho actuar con ira hacia los demás? Tenido a lo mejor envidia alguna vez, celos, ¿sí? Todo esto, mis hermanos, es importante que distingamos porque no se refiere a qué cosas debemos tener como cristianos, porque muchas veces negamos por pensar o porque no digan que no soy cristiano, yo yo celos, no, porque pensamos que si tenemos alguna de estas cosas, ya no está el Espíritu con nosotros y ya no somos cristianos. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo, y que lo que quiero que entendamos, es que la carne está presente en nosotros. No es que cuando éramos del mundo teníamos el impulso de la carne y que ahora que somos cristianos ya nada de esto aparece en nuestra vida, que ya estamos limpios de la carne. No, hermanos, la carne sigue presente en nuestra vida y nos va a acompañar hasta que nos muramos. Por eso es importante siempre estar atentos, estar alertas. Esto nos va a dar un termómetro para saber qué tanto el espíritu está predominando en nuestra vida, qué tanto estamos alimentando el crecimiento del espíritu y el predominio de su manifestación en nosotros, o qué tanto nos hace falta trabajar en ello. ¿Por qué? Porque se manifiesta la carne, porque no puedo controlar mi ira, porque no puedo controlar de repente mis celos, porque de repente no sé cómo, pero ya tengo enemistades, de repente ya estoy de pleito con fulanito, con sultanito, no puedo controlar mi carácter, ni mi impulso, ni mi reacción. O sea, todo eso no quiere decir que seamos pecadores y que no esté Cristo en nosotros. O sea, quiere decir que estamos alimentando la carne y que no puede manifestarse ese fruto del Espíritu como Dios quisiera. Y no es que el Señor no esté con nosotros, es que nosotros no estamos, digamos, ayudándole a la obra del Señor, ¿verdad? No estamos fomentando en nosotros que el Espíritu prevalezca. Por eso ahí aparecen todas estas cosas y muchas de ellas son parte de nuestra vida que debemos nosotros tener bien vigilado, que estén sujetos, ¿verdad? Nuestra vida en el Espíritu, ¿verdad? Nuestra vida como nueva creación es de alguna manera estar atados a esa carne, ¿sí? Ponía yo no sé si se acuerdan de esa ilustración donde está una persona limpia y elegante o bien vestida, ¿verdad? Y tiene unas esposas y está amarrado con un tipillo, ¿verdad? Un personaje todo mal encarado, malhumorado, mal vestido, y está encadenado, están esposados y para donde sea tienen que andar juntos, ¿sí? Y ese tipejo, ¿verdad? Mal encarado, mal vestido, sucio, y lo acompaña a todos lados. De alguna manera eso representa nuestra realidad. No podemos librarnos en este mundo temporal, ¿verdad? En esta tierra temporal, de estar lidiando con nuestra carne. Quisiéramos, ¿verdad? Pero no.
ya está condenada a muerte, es decir, ya hubo un juicio, ya fue crucificada. Cuando nos bautizamos, ha quedado, condenada a muerte. Podemos pensar en esto, mis hermanos, es un ejemplo que me ayuda a poder entender esta parte. Cuando nosotros cortamos la rama de una, estamos podando, ¿verdad?, nuestro árbol y cortamos una rama, esa rama, por un lado, ya está muerta, es decir, está separada del árbol, ¿sí? Pero por otro lado, continúa viviendo hasta que se seque, es decir, es cuestión de tiempo de que esa ramita que cortamos se seque hasta que sea una rama seca que ya se pueda utilizar para leña, ¿no?, por decir algo. Pero ya está, digamos, condenada a muerte. Como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? El hacha ya está puesta, es decir, ya hay una sentencia, ¿sí? Ahora, esa ramita es cuestión de que cada día vaya secándose, que vaya muriendo hasta que se seque completamente. Pero si nosotros le echamos agüita o lo ponemos en un vasito, pues puede retoñar, incluso puede agarrar otra vez raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra carne va a estar el resto de nuestra vida con nosotros, impulsándonos hacia este obrar, ¿verdad? Hacia los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, ¿sí? Esa es su naturaleza. No hay manera, a la carne no se le puede convertir, a la carne no se le puede convencer, no se puede negociar con ella y tratar de que entienda. O sea, eso es imposible. Lo que hay que hacer es matarla. Es lo que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? Ese cuerpo de pecado fue desechado. Y ese es precisamente el símbolo de la circuncisión, ¿verdad? Lo que era una sombra y figura, que era quitar un pedazo de la piel y desecharlo, cumple su función, su propósito de lo que estaba anunciando, cuando Cristo Jesús, por medio de su obra, ¿verdad?, hace que sea quitado de nosotros ese cuerpo de pecado. Es decir, esa carne sea cortada y desechada. Entonces, la carne no se puede negociar, no se le puede tratar de convencer, mira, carne, por favor, ya no seas así, mira, ya no pienses así. O sea, no podemos hablar así con la carne. A la carne se le tiene que someter. Usted tiene que tomar autoridad y decidir, ¿verdad? Carne, tú te sujetas. Carne, tú no vas a decidir en mi vida. Carne, en el nombre de Jesús. O sea, no estoy hablando de una reprensión de demonios ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente una actitud de nosotros para que esa carne siempre esté sujeta por el Espíritu. Ahora, la carne es astuta y el enemigo tiene influencia sobre nosotros precisamente en la carne. Si nuestra carne es fuerte en el sentido de que tiene predominancia, el enemigo tiene muchas posibilidades de hacernos su presa. Aunque estemos en Cristo, aunque tengamos el Espíritu de Dios. O sea, la carne, si tiene una prevalencia importante en nuestra vida, el enemigo tiene una puerta abierta para que nos haga, pues, la vida imposible. Es consciente en nosotros, ¿verdad?, de darle la guianza, darle el timón, el volante de nuestra vida al Espíritu. Entonces la carne va a tener que sujetarse y va a tener que estar reprimida y va a tener que estar amordazada, amarrada, para que no obre, ¿sí? Esta es obra de la carne, para que la obra de la carne no prevalezca en nuestras vidas. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos. O sea, la carne tiene deseos y la carne te va a estar diciendo y te va a estar llamando y te va a impulsar y te va a antojar y te va a decir, mira acá, mira, vamos a hacer esto, mira cómo te dijo, ¿ya viste cómo te vio? Mira, no, yo que tú, respóndele. O sea, la carne no cesa, no descansa de estarnos impulsando hacia la obra contraria a Dios. Es una naturaleza caída, es algo que está sujeto al pecado. No desaparece de nosotros cuando nos convertimos a Cristo. O sea, Cristo nos da su espíritu para poder entonces sujetar a la carne, porque antes no podíamos sujetarla, vivíamos bajo los impulsos de nuestra carne, sin Cristo. Con Cristo, la carne está condenada a muerte, está
sentenciada y nos da el poder y la autoridad para someterla, para sujetarla. Por eso dice, no satisfagas los deseos, no te dejes engañar, no escuches su voz, no te dejes atrapar. Mira, no te saludó, mira, te vio bien feo, yo que tú mejor ya no vayas a la iglesia, mira, está burlando de ti, y nos hace ver y pensar cosas que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera son, ¿verdad? A lo mejor un malentendido lo convertimos en una tormenta, en un vasito de agua, porque la carne tiene esa tendencia, y si la dejamos, nuestra vida va a ser un caos, y obviamente vamos a ser encaminados hacia el lado contrario en nuestra vida, ¿verdad? Así, en lugar de movernos hacia el espíritu, o que el espíritu se mueva en nosotros, pues vamos a estar bajo el impulso de la carne. Ese nivel, ¿verdad?, de predominancia de la carne o del espíritu es lo que Pablo llama madurez. Y nuestro camino es hacia la madurez, hasta llegar a la estatura, ¿sí? Ese camino hacia la madurez es crecer en el espíritu y es adiestrarnos, ser cada vez más hábiles en ignorar a la carne, someterla y decirle, carne, tú no mandas, tú no gobiernas y tú me estás aquí quietecita. Por eso dice, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque andan en el espíritu. Busquen que el espíritu sea el que esté gobernando. A veces vivimos de la manera contraria, ¿verdad? Vivimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y tenemos sometido al espíritu, ¿sí? Ahí lo tenemos amarradito, o sea, no se va, ahí está, pero no lo dejamos actuar, no lo dejamos que nos impulse, no lo dejamos que decida en nuestra vida, y entonces tenemos un cristiano inmaduro. Un cristiano en la carne es alguien que continuamente va a estar fluctuando, a veces va a estar bien, a veces va a estar mal, si alguien no lo saludó, ya se enojó, ya hizo malos entendidos, ya fue por allá a hacer un chisme porque le dijeron, porque vio, porque pensó, porque le hicieron, va a estar sentido, ya no va a ir a la iglesia por cualquier cosa. Es decir, esa inestabilidad que, digamos, podría ser normal en una persona recién convertida porque está aprendiendo a distinguir, y es algo que debe ir poco a poco estabilizándose hasta que el espíritu tome el control, pero a veces tenemos esa forma de vida permanente, la carne actuando. Y como les digo, a veces pensamos que al hablar de carne decimos que vivimos en pecado y vivimos pecando y haciendo cosas malas. No necesariamente, o sea, no necesariamente, pero sí podemos estar impidiendo que el espíritu tome el control de nuestra vida, involucrándonos, envolviéndonos en enemistades, en disensiones, en envidias, en celos, en muchas cosas que se hacen parte de nuestra vida y sin querer estamos, pues de alguna manera, contaminando y haciendo la vida de convivencia en la iglesia, pues difícil, ¿verdad? Entonces, esta parte, hermanos, es importante que detectemos y que analicemos, porque nosotros, o sea, yo mismo, de repente puedo distinguir, híjole, eso no lo hice en el espíritu, o sea, fue algo que no debía haber hecho y fue un impulso y me dejé llevar. Señor, otra vez, ayúdame, y aquí se me fue, pero aquí estoy otra vez. No se trata de que o somos carnales o somos espirituales, no, todos estamos lidiando y obviamente tenemos que buscar siempre andar en el espíritu, ¿sí? Para que estemos alertas y estemos, como dice nuestra hermana Flora, no nos confiemos. A veces decimos, no, pues yo no estoy en adulterio, yo no he hecho homicidios, no tengo, no, entonces yo estoy en el espíritu y me confío, no, eso no es para mí porque yo estoy en el espíritu. Otros están en la carne, pero yo estoy en el espíritu. Y ese relajarme a pensar que no hay nada contra qué pelear es una estrategia de la carne, ¿verdad? Para hacernos pensar que no debemos estar alerta, y entonces empieza a meterse
a querer actuar. Por eso debemos ser conscientes, esta es una lucha de todos los cristianos, todos, de todos. Tenemos que estar conscientes todos de que tenemos que estar alertas y atentos. Por eso a la palabra nos insta a velar y orar. No dormirnos, estar atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente y en donde vea una oportunidad no la va a desaprovechar y se va a meter y va a hacer, ¿verdad? Que por medio de nuestra carne algo echa a perder los planes de Dios. Por eso entonces esta amonestación de Pablo es importante y que todos los días tenemos que estar atentos, estar en oración, estar velando. ¿Para qué? Para que la carne siempre esté sujeta. ¿Sí? Les digo, no nos vamos a librar en esta vida de la carne. Cuando muramos y nos resucite, ¿verdad? Él nos escuchemos la voz de la trompeta y nos levantemos, ya nos vamos a levantar sin esa carne. Va a ser un cuerpo glorificado, diferente. La carne ya se quedó. Vamos a ser resucitados en gloria. O, como dice Pablo, ¿verdad? Si todavía estamos en vida cuando eso suceda, entonces seremos transformados. Y esa carne ahora sí se va a desprender de nosotros y nuestro cuerpo glorificado va a estar 100% libre de este influjo. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que estamos esperando y aguardamos, ¿verdad? Cuando se manifieste ese momento y que seamos librados de ese influjo que siempre va a estar en nuestras vidas. Vamos a dejarle hasta ahí, mis hermanos. Vamos a continuar viendo ya solamente la característica de lo que es este fruto y su obra en nosotros, pero ya vimos todo el fundamento que da pie a esta consecuencia, ¿verdad? Más bien, estas cualidades son la consecuencia de que nosotros estamos viviendo en el Espíritu y se van a desarrollar en nosotros y se van a ir manifestando. Pero quiero que eso lo veamos con calmita la siguiente vez y continuamos en el siguiente jueves, primeramente Dios. Voy a pedirle a mi hermana Flor que nos pueda despedir en oración, ¿sí? Adelante, hermana. Sí, pastor, con gusto. Bendito Dios, Padre nuestro. Hoy, Señor, te doy muchas gracias por este día de vida que nos diste. Estamos ya por irnos a descansar y porque tú, Señor, nos cuidaste y nos diste de tu amor en este día. Te doy muchas gracias porque mi pastor se preocupa porque todos nosotros en comunión vayamos comprendiendo, Señor, la grandeza y la maravilla de tu gracia. Y hoy, Señor, lo que nos comenta es muy importante. Es muy importante para que nosotros sepamos discernir entre lo que es bueno, entre lo que no está bien, y que vayamos tomados de tu mano, Señor, con esa revelación que nos haces en tu palabra, con tu sabiduría divina. Y nosotros aquí escuchando, vamos aprendiendo cada día más. Tus manos pongo a mis hermanos que se conectaron, a todas las familias que ellos representan, para que tú, Señor, vayas con ellos de la mano. Sé que estamos esperando, Señor, un día especial. Te pido humildemente, Señor, nos acompañes en este proceso. Nos hagas ser realmente seguidores tuyos, realmente que tomemos nuestro papel en esta misión que tú nos encomendaste. Y hoy, Señor, que estamos escuchando de tu palabra, gracias por ello. En tus santas y benditas manos nos ponemos para este descanso y que mañana, Señor, nos permitas nuevamente iniciar un nuevo día con toda la alegría, con toda la felicidad, con toda la fortaleza, la salud, Señor, la paz en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradezco y te lo pido. Amén.